Muy bien, estimados amigos, ahora en esta sesión vamos a hablar acerca de la estructura del Estado. Estuvimos la semana pasada hablando acerca de lo que era la Constitución. Hoy vamos a ver esta parte que es importante y hay que aprenderla muy bien para saber de qué estamos hablando, tratando cuando hablamos de la estructura del Estado, ¿no? Muy bien. Bueno, un recordatorio pequeñito. La semana pasada habíamos hablado de la diferencia entre lo que es país, Estado y nación, ¿no? Dijimos que esto para nosotros es el país. Ahí está nuestro lindo Perú, es el país. La palabra que nos relaciona con el país es igual a territorio. O sea, país es igual a territorio. Aquí está. País es igual a territorio. Muy bien. Dentro de ese país hay personas, ¿no es cierto? María, Carmen, Juana, Ricardo, etcétera, hay personas. ¿Cómo lo llamamos a eso? Lo llamamos como la nación, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la nación? Es un conjunto de personas que viven dentro de un país, ¿no es cierto? Y por el cual les une un lazo común, básicamente un pasado, ¿no es cierto? Eso es la nación. Y acá tenemos a las tres casitas más importantes en el país. No son las únicas, pero son las más importantes, ¿no? Aquí está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A estas tres casas, ¿cómo lo llamamos? Como Estado. A ver, si se recuerdan, ¿qué palabra pusimos debajo de lo que era Estado? País, territorio, nación, personas. Y Estado es igual a ¿qué? A leyes. ¿No es cierto? También pusimos a instituciones, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué cosa es un Estado? El Estado es un conjunto de leyes e instituciones que sirven ¿para qué? Para conducir los destinos de una nación, ¿no? Y solamente esas leyes valen para un país o para un territorio, a menos que sea un tratado internacional, solamente valen ¿qué cosa? Para un país, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, también habíamos diferenciado claramente lo que era Estado y gobierno. No era igual decir Estado y gobierno, ¿no? El Estado viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser la institucionalidad, la ley. Y el gobierno va a ser básicamente aquella persona que va a conducir los destinos de una nación, ¿no es cierto? A la cabeza de esta casita, que se llama, por ejemplo, el Ejecutivo, va a estar ¿qué cosa? Un señor, un gobernante. A la cabeza del Legislativo va a estar ¿qué cosa? Otro señor, que se llama su gobernante también. Y a la cabeza de este Poder Judicial va a estar un señor, ¿no es cierto? A estas personas lo llamamos como gobierno. Y a estas casitas lo llamamos como ¿qué? Como Estado, ¿no es cierto? Entonces, es diferente decir Estado y gobierno. El Estado es la institucionalidad. El Estado es la norma. El gobierno es el que nos va a conducir. Por eso, si a mí me preguntan de quién depende el desarrollo del país, obvio de los gobernantes, pero siempre se basan en una ley, en una norma, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Cuántas clases de gobiernos tenemos? En el país tenemos 3 clases de gobiernos. ¿Cuáles son? 1, el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno ¿qué cosa? Local, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Y un dato más dijimos, por si acaso. Estas leyes, para que la sociedad sepa cuáles son sus leyes, el Estado lo pone en un librito, así, en un librito. La pregunta sería, ¿y cómo se llama ese libro? La Constitución. Si te pregunto qué es la Constitución, me contestas así, es el marco jurídico del Estado, ¿no es cierto? Es la ley de leyes, es el cuerpo jurídico, algunos lo llaman también como la Carta Magna, y cuyo incumplimiento, obvio, pues te va a acarrear una sanción, te van a castigar. Por eso, un Estado, cuando dentro de ese territorio se cumplen las leyes, la sociedad es más organizada. Se rige mejor, se regula mejor. Es importante que la ley se cumpla y que se conozca también para cumplirla. Ahora, estas personas que nos están gobernando acá, cuando llegan y asumen su cargo, lo que van a hacer son cosas que están en la Constitución. Por eso se llama gobierno constitucional. No se pueden salir del marco constitucional. Y a ese tipo de gobierno se le llama así, como gobierno de derecho, ¿correcto? Porque se basan ¿en qué? En la ley.
¿no es cierto? Pero cuando un gobernante hace cosas al margen de la ley y hace cosas que él cree que están bien, que está bien lo que está haciendo, se llama así gobierno de facto o gobierno de hecho. Un gobierno que hace cosas a la fuerza, más no lo que dice la Constitución, ¿no? Gobierno de hecho. Eso estábamos explicando la semana pasada. Ahora, hubo un señor que hace ya más de 200 años escribió una obra llamada El Espíritu de las Leyes. Y esa persona en esa obra hacía la distribución del Estado en poderes. El gran barón de Montesquieu, el francés, ¿no es cierto? De Montesquieu, ¿no? Esa persona decía así: todo Estado, para que se desarrolle y cumpla funciones, debe dividirse en poderes. ¿Correcto? ¿Qué decía él? La división del Estado en poderes se hace para que no se ejerza excesivo poder en alguna institución del Estado. No vayan a pensar ustedes que estamos dividiendo nuestro Estado para que cada uno haga lo que quiera, no, sino para que no se centre excesivo poder en alguna institución del Estado y para que exista más libertad de operación, de actuación. Y Montesquieu decía así: todo Estado moderno debe estar estructurado en 3 grandes poderes. Y le preguntaron: ¿usted podría decirme cuáles son esos poderes? Sí, dijo él. Y los poderes, dijo así, son estas. 1, el poder ejecutivo. 2, el poder legislativo. Y 3, el poder, ¿qué cosa? Judicial. ¿Correcto? Todo Estado moderno se divide en 3 poderes, decía él. ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Qué debería hacer? Debería conducir los destinos de la nación. Correcto. ¿Qué hace el Poder Legislativo? Su nombre lo indica, debe legislar, o sea, sacar leyes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Debe castigar a los infractores o a aquellas personas que no cumplan con la ley. ¿No es cierto? Listo, castiga a los infractores. Montesquieu decía así: el Ejecutivo no puede legislar ni administrar justicia. El Legislativo no debe conducir el país, ni buscar ni castigar a los infractores. Y el judicial no debe conducir el país ni sacar leyes. O sea, cada poder del Estado debe cumplir con una función específica. ¿Para qué? Para cumplir mejor con su función y además encontrar mayor libertad de acción. No es para dividir el Estado y que cada uno haga con lo que quiere hacer, no, sino para cumplir mejor con sus funciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos queda explicar en esta sesión lo que es el Poder Ejecutivo y luego la próxima el Legislativo y la próxima el Poder, ¿qué cosa? Judicial. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el Poder Ejecutivo. Bueno, el Poder Ejecutivo, ¿de qué se encarga? Vamos a hacerlo simplemente, ¿ya? Bueno, el Poder Ejecutivo opera en esta casita, ¿correcto? Esa casita se llama el Palacio de Gobierno o la Casa de Pizarro, trabaja ahí. ¿Cuál es la función del Poder Ejecutivo? Es diseñar, planificar y ejecutar el proyecto del país. Eso va a ser la función del Poder Ejecutivo. ¿Qué cosa va a buscar el Poder Ejecutivo aplicando estos principios? 2 cositas. ¿Cuáles son? El crecimiento económico y el desarrollo económico. Eso va a ser su función básica del Poder Ejecutivo. Y cuando existe crecimiento y desarrollo, la gente va a estar bien. Significa que va a estar ¿en qué? En bienestar. ¿Correcto? Por eso se llama a ese principio economía de bienestar. ¿Qué cosa es la economía de bienestar? La economía del bienestar básicamente mide los logros del Estado en materia económica. O sea, en palabras simples, va a medir el crecimiento y el desarrollo que ha logrado el Ejecutivo a favor de la población. Y usted dirá, profe, sí, ¿y qué es crecimiento? ¿Y qué es desarrollo? Crecimiento es producir más en un país. Es aumentar la producción. ¿Eso de quién depende? Del Ejecutivo. Por eso la política económica que aplica el Ejecutivo debe ser a favor del crecimiento económico.
¿Y qué es el desarrollo? El desarrollo viene a ser la mejora de la calidad de vida de la población desde un punto de vista económico. Menos mortandad, mayor educación, mejor salud. Eso es desarrollo. ¿Y quién lo logra eso? Lo logra el Ejecutivo. Por eso el Ejecutivo va a diseñar, planificar y ejecutar el proyecto del país. Si tú ves que en el país hay desarrollo, abrázale al presidente y felicítale al presidente, porque depende de él. ¿Entendió usted? El Poder Ejecutivo, ¿cómo está organizado? Está organizado por dos cuerpos principales. ¿Cuáles son? La Presidencia de la República, correcto, y la otra se llama el Consejo de Ministros. Estos dos cuerpos crean ¿qué cosa? Generan el poder ¿qué cosa? Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene dos cuerpos fundamentales, la Presidencia de la República y el Consejo ¿qué cosa? De Ministros. ¿Ok? Muy bien. Veamos en esta parte todo con respecto a la Presidencia de la República. ¿Cómo se elige al Presidente de la República? Bueno, como ya todo el mundo sabe, al Presidente de la República se le elige por voto. Por voto, ¿no? Y para que sea Presidente de la República, tiene que sacarse el 50% más uno de los votos. Más uno de los votos. Si por si acaso no ha llegado en la primera vuelta el 50% más uno de los votos, se van uno a una segunda vuelta. A una segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta se van solamente los dos candidatos que han tenido la mayor votación. Nada más. O sea, el primer y el segundo puesto se van a una segunda vuelta. La pregunta sería, ¿en qué tiempo se da la segunda vuelta? ¿En qué tiempo? ¿Después de medio año, un año, 2 meses, un mes? No lo sé. La Constitución dice que la segunda vuelta se da a los 30 días después de haber acabado, ¿qué cosa? Las primeras, ¿qué? Elecciones. A los 30 días. ¿Ya estamos? Y en esa segunda vuelta, de todos modos, sale ya el ganador. Ya no hay una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vuelta. No existe. ¿Muy de acuerdo? Entonces ahí está, sale ¿qué cosa? Ya el ganador. Así se elige ¿qué cosa? Al Presidente de la República. Por si acaso, junto con el Presidente de la República, son elegidos los dos vicepresidentes. O sea, se elige al Presidente de la República y además se elige a los dos vicepresidentes. ¿Ok? Así se elige el Presidente de la República. ¿Por elección o por voto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿La Presidencia de la República puede vacar? Sí. Puede vacar la Presidencia de la República. ¿En qué casos queda vacante la Presidencia de la República? En 4 casos fundamentales. ¿Cuáles son? 1. En caso de muerte del presidente. Si el presidente muere, obvio, su cargo queda ¿qué cosa? Vacante. ¿Y quién declara vacante el cargo del presidente? El Congreso de la República. ¿Correcto? Queda vacante. El alumno estará preguntándose, ¿y quién asume el cargo? Asume el cargo el primer vicepresidente. ¿Correcto? Si por si acaso los dos por X motivos fallece, ¿quién asume el cargo? El segundo vicepresidente. Si por si acaso los tres se fueron a una conferencia en Alemania y están regresando y lamentablemente el avión ¿qué cosa? Cae al piso y choca cae al piso, entonces mueren los tres. ¿Quién asume el cargo? En ese caso, la Constitución dice que el cargo lo asume el presidente del Congreso. ¿Quién inmediatamente, y que no pase de 4 meses, convoca ¿qué cosa? Elecciones. ¿Estamos de acuerdo? Convoca elecciones. ¿Ya estamos de acuerdo? Muy bien. También queda vacante la Presidencia de la República por incapacidad permanente, ¿no? Incapacidad permanente. ¿Entendió usted? Incapacidad permanente, ¿no? Imagínese usted que yo asumo el cargo de Presidente de la República. Y yo no sé, por simpatía, he salido del Presidente de la República, porque la gente me ha visto que yo soy un buen cocinero, soy un buen, no sé, artista, pero me ha elegido a mí de presidente. Pero el Congreso se da cuenta que yo no tengo capacidad de
dirigir al país. No hay capacidad de conducir buenamente al país. Entonces el Congreso puede declarar vacante la presidencia por incapacidad permanente. ¿Correcto? Imagínense ustedes, por ejemplo, qué pasaría si una persona se encuentra mal de salud. O se encuentra, por ejemplo, a una persona que está, un presidente que le cae una piedra en la cabeza, se ha vuelto loco. Incapacidad, pues. Ya no puede conducir el país, ¿no es cierto? En ese caso también queda vacante la presidencia. Pero eso sí, la incapacidad es declarada por el Congreso de la República. 3. Aceptación de su renuncia. Deben entender ustedes, jovencitos, de que ningún cargo elegido por voto en el país es renunciable. Por ejemplo, ya no me pregunten, ¿el presidente puede renunciar? No. ¿Los gobernadores regionales pueden renunciar? No. ¿El alcalde puede renunciar? No. ¿Por qué? Porque los cargos elegidos por voto son irrenunciables. Pero no sé si ustedes vieron el problema del presidente Lugo en Paraguay. Bueno, un señor llamado Lugo asume el cargo de presidente, ¿no? Asume el cargo. Y solamente cuando había asumido el cargo 2 meses, ese presidente se le ve un poco pálido. Y empezó a adelgazar bastante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pidió permiso una semana para hacerse un chequeo. Bueno, y lamentablemente le dicen que tiene, ¿qué cosa? Cáncer. Pregúntate, en esa situación, habiendo asumido recién hace un par de meses el cargo, estando mal y que tenga una enfermedad irreversible, si yo renuncio, ¿el Congreso puede aceptar? Sí. Por eso, si tú renuncias, si el Congreso dice no, te quedas en el cargo. Si dice sí, te vas. ¿Captaste? Eso es aceptación de su renuncia por el Congreso, ¿no es cierto? Por eso también queda vacante la presidencia. Y la cuarta es por salir del país sin permiso del Congreso. Una pregunta que vino en la vida real me dio mucha risa, que decía así: cuando el presidente de la República sale del país, ¿a quién le pide permiso? Es una bonita pregunta, ¿no? A las Fuerzas Armadas. B, al Tribunal Constitucional. C, a la Fiscalía. D, a su esposa. Y la mayoría marcó a su esposa. Te lo juro, ¿eh? Cuando el presidente sale del país, ¿a quién le pide permiso? Al Congreso. Si el Congreso dice no, no sales. Dice sí, sales. Si tú sales sin permiso del Congreso, es causal para que quede vacante la presidencia de la República. Y un dato más, si por si acaso usted pide permiso para que vaya a Francia y amanece en Alemania, es también causal de vacante la presidencia, por ir al lugar donde no te han autorizado. Y un dato más, si le han dado permiso por 10 días y usted vuelve en el 20º día, también es causal para quedar, ¿qué cosa? Vacante la presidencia, por regresar al país después del tiempo otorgado por el Congreso de la República. A menos que usted explique otra cosa, ¿no? Un problema, bueno, en fin. ¿Entendió usted? Estas son las 4 causales por las cuales puede quedar vacante la presidencia de la República. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. ¿Qué le corresponde al presidente de la República? O sea, ¿cuál es la atribución que le da, qué cosa, el Congreso al presidente de la República, ¿no? ¿Qué funciones, qué atribuciones, ¿no? 1. La primera es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esto es fundamental. O sea, cuando el presidente de la República juramenta su cargo, pone la mano encima de la Biblia y encima de la Constitución y le dicen: juráis por Dios y por la patria respetar fielmente la Constitución y nuestra Biblia. Sí, juro. Si así lo hicieras, que Dios y la patria te premien, si no te vamos a castigar. O sea, él no se puede salir del marco constitucional. Por eso se dice que estamos en un estado de ¿qué? De derecho. Los gobernantes hacen cosas que están en la Constitución y no al margen de la Constitución. Por eso dice así: cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así no te guste, tienes que cumplir, ¿no es cierto? 2. También dice que representa al Estado. ¿Qué significa? No sé si ustedes vieron un problemita que tuvo el presidente Vizcarra cuando estaba siendo entrevistado en RPP. Y el periodista le preguntó esto: señor presidente, ¿usted es el jefe supremo del Estado? Y él dijo: no, yo soy el jefe del gobierno.
y hubo un enfrentamiento con el periodista y parecía que el presidente no sabía que era el jefe supremo del Estado. O sea, ¿qué significa esto? Significa esto de acá. Miren, miren. Estos tres poderes que existen en el país, que se llaman el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, son autónomos, son independientes. O sea, él no se puede meter acá, ni él acá, ni él acá, son autónomos. Y cada uno tiene su máximo exponente, o gobernante o representante, ¿no? Ahí está, su máximo exponente. ¿Ya estamos de acuerdo? Ya está. Pero ¿qué cosa dice la Constitución? La figura imaginativa del máximo representante de este Estado, solamente la figura imaginativa es ¿quién? El presidente de la República. ¿Qué dice la Constitución? El presidente de la República es el jefe supremo del Estado. Personifica a la nación dentro y fuera del país. Es una figura representativa, jovencitos. En algunos países seguramente usted ha escuchado esto. Por ejemplo, tú te vas ahorita a España. Dicen los reyes de España. Ya, esos reyes son jefes de Estado. En cambio, otro es el gobernante. Por eso dice, son jefes pero no gobiernan. Son reyes pero no gobiernan. En el caso peruano, el máximo representante del Estado, figurativamente, es el presidente de la República. El presidente conduce qué cosa ejecutivo, pero él nos representa dentro y fuera del país. Ahí está, ¿ve? Representa al Estado peruano, ¿no? Por eso cuando el presidente sale, habla por nosotros. Cuando habla en otro país, está hablando de nuestras inquietudes, de nuestros anhelos, de nuestras necesidades. Ese es el presidente de la República, ¿no? Tercero, dirige la política general del gobierno. Miren ustedes, amiguitos. Cuando llegó acá un presidente llamado el presidente Alan García, aplicó una economía proteccionista. ¿Ya estamos? A nadie le gustaba ese tipo de economía. Pero él dijo, ¡no! Primero tenemos que consumir las cosas nacionales y luego las importadas. ¿Captaste? Cuando llegó Fujimori, hizo lo contrario. ¿Y qué aplicó? Una economía abierta. Ahora te hago una pregunta simple. ¿Alguien de los dos por ese motivo puede ir preso? Nadie, nadie. Porque la Constitución les autoriza a ellos a aplicar la política que desean aplicar bajo los principios constitucionales. Puede ser una economía mixta, una economía abierta, una economía proteccionista, no me interesa. Porque tú vas a dirigir la política general del gobierno. El resultado se verá al final. Y por ese resultado te van a premiar o te pueden hasta castigar. Pero nunca te vas preso por aplicar, ¿qué cosa? Una política general del gobierno. ¿Estamos? La cuarta es esto. Velar por el orden interno y externo del país. Cualquier problema que exista dentro del país, calmar ese problema depende exclusivamente del presidente de la República. Por eso el presidente de la República es el jefe supremo del Estado, personifica a la nación y además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si existe un problema dentro del país, el presidente de la República tiene que calmar ese problema con la ayuda de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. ¿Ve? Eso es lo que dice acá. Velar por el orden interno y externo. ¿Correcto? Entonces, hubo un terrorismo en el país, el presidente de la República es el responsable de calmar ese problema. Hay pandillaje, el presidente tiene que estar a la cabeza calmando ese problema. Hay terrorismo, narcotráfico, terremotos, pandemias, etcétera. El presidente tiene que estar a la cabeza calmando qué cosa es ese sistema. ¿No es cierto? Por eso se apoya de las Fuerzas Armadas, de Defensa Civil, de Defensa Nacional y todo eso. ¿No? Entonces, velar por el orden interno y externo. Si hay guerra con otro país, el presidente de la República está a la cabeza, defendiendo o promoviendo el orden interno y externo. La siguiente es convocar a elecciones. El examen de admisión que decía así. Diga usted, ¿quién convoca elecciones para presidente de la República? Y todo el mundo marcó el Jurado Nacional de Elecciones, amigo lindo. Por si acaso te digo algo, el único que convoca elecciones para presidente de la República, para congresistas, para alcaldes, gobernadores regionales, es el presidente de la República. Ahí está, convoca a elecciones. ¿Entendió usted? Por favor. También el presidente de la República es el que declara la guerra o firma los tratados de paz. ¿Correcto? Cuidadito.
Acá estoy diciendo quién declara la guerra. Claro, el presidente de la República, ¿no? Pero el Congreso aprueba o no esa declaratoria de guerra. Si el presidente dice guerra y el Congreso dice no, no hay guerra tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Cualquier tratado de paz lo firma también con aprobación del Congreso. ¿Quién? El presidente de la República, ¿no? También el presidente de la República puede determinar algunos decretos de urgencia. Sí. Por ejemplo, ahorita estamos en un problema de pandemia. ¿Qué cosa hizo el presidente de la República? Ha decretado algunas normas de urgencia. Toque de queda, por ejemplo, miren. Nadie camina después de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Son decretos de urgencia. El estado de sitio, el estado de emergencia, ¿no es cierto? Son normas que son decretados por ¿quién? Por el presidente de la República, ¿no? Y por un plazo determinado también. ¿Correcto? Y la última es que otorga, ¿qué cosa? Indultos, ¿no? Indultos. ¿Qué cosa es un indulto? Bueno, la amnistía, por ejemplo, es un término que deriva de una voz latina llamada amnesia. Y amnesia significa olvidarse de algo, ¿no es cierto? La amnistía básicamente lo da ¿quién? El Congreso de la República. Y sus razones por causas políticas, básicamente, ¿no? Correcto. Pero el indulto, ¿qué cosa es? Es el perdón de algo, el perdón de un castigo, ¿no es cierto? O sea, usted, por ejemplo, suponemos que está preso. El presidente está obligado a visitar las cárceles una vez al año. Y a usted, por hacer labores sociales dentro de la cárcel, lo pueden indultar. ¿Qué es indultar? Es perdonar el castigo. También el presidente puede conmutar penas, o sea, recortarte la pena, ¿no? Caballero, dígame ¿usted cuánto tiempo está en prisión? Bueno, me han condenado a 30 años. ¿Y por qué motivo? Mira, la verdad, por causas políticas, y me parece que es injusto. Correcto. He visto su caso. Usted está a 30 años, pero ya está acá 5 años ya. Ya, cumpla 7 años y usted se va de acá. ¿Qué está haciendo el presidente? Está conmutando tu pena, ¿no? Está recortando esa pena, ¿no? ¿Entendió usted? Entonces te puede soltar, además también recordar que osa tus penas. Eso le corresponde al presidente de la República.